Evangelio de hoy. Jueves 2 de enero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículo 19 al 28. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿Tú quién eres? Él confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Le preguntaron, entonces, ¿qué, eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres, para que podamos dar respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los enviados eran de los fariseos, y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros hay uno a quien no conocéis. El que viene detrás de mí. Y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. La humildad de Juan como ejemplo de vida. El pasaje del Evangelio nos presenta a Juan el Bautista, quien se define no por lo que es, sino por lo que no es. Su testimonio comienza con una confesión: yo no soy el Cristo. Esta declaración, sencilla pero poderosa, nos enseña la humildad que caracteriza a Juan. En un tiempo donde muchos buscaban el protagonismo, Juan se aleja de cualquier tentación de engrandecerse y señala siempre hacia el Mesías. Esta humildad es un ejemplo para nosotros. En una sociedad donde el reconocimiento personal parece ser un objetivo constante, el testimonio de Juan nos invita a renunciar al orgullo y a enfocarnos en nuestra verdadera misión: ser instrumentos de Dios, preparando el camino para que otros encuentren a Cristo. La identidad de Juan, la voz en el desierto. Cuando los sacerdotes y levitas le preguntan quién es, Juan responde con palabras del profeta Isaías: yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Esta declaración refleja que Juan no busca protagonismo, sino que su misión es preparar el camino para alguien más grande. Él no se presenta como la luz, sino como el que señala hacia la luz. En nuestra vida, también somos llamados a ser esa voz en el desierto. Nuestra misión como cristianos es anunciar a Cristo, no a nosotros mismos. Ser voz implica ser un puente entre Dios y las personas, ayudándoles a enderezar sus caminos. No desde la crítica o la condena, sino desde el amor y el servicio. El bautismo de Juan, un acto de preparación. Los fariseos cuestionan a Juan por qué bautiza si no es el Cristo, Elías o el profeta. Su respuesta es significativa: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros hay uno a quien no conocéis. El bautismo de Juan es un signo de preparación, un llamado a la conversión y al arrepentimiento. No tiene el poder salvador del bautismo cristiano, pero abre el corazón de las personas para recibir al Mesías. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo preparamos nuestro corazón para la llegada de Cristo. La conversión no es un acto único, sino un proceso constante. Cada día debemos renovar nuestro compromiso de enderezar nuestros caminos y acercarnos más a Dios, permitiendo que Él transforme nuestra vida desde dentro. El reconocimiento del Mesías en medio de nosotros. Juan declara que el Mesías ya está entre ellos, pero no lo reconocen. En medio de vosotros hay uno a quien no conocéis.
Estas palabras son un recordatorio de que Cristo está presente en nuestras vidas, aunque muchas veces no lo vemos. Él está en las personas que nos rodean, en los sacramentos, en la palabra y en los acontecimientos de nuestra vida cotidiana. Reconocer a Cristo requiere un corazón abierto y atento. A menudo, estamos tan distraídos por nuestras preocupaciones y ocupaciones que no percibimos su presencia. Este Evangelio nos invita a abrir los ojos de la fe y a buscarlo en lo ordinario, sabiendo que Él siempre está con nosotros. El testimonio como centro de nuestra misión. Juan el Bautista nos muestra que la vida cristiana tiene en su núcleo el testimonio. Al ser interrogado por los sacerdotes y levitas, no se atribuye ningún mérito ni busca desviar la atención hacia su persona. Su único propósito es dar testimonio del que viene, del Mesías que ya está presente. Este ejemplo nos recuerda que nuestra vida también debe ser un reflejo de Cristo. Un testimonio constante de su amor, su misericordia y su verdad. Nuestro testimonio no siempre requiere palabras grandilocuentes. Muchas veces es a través de nuestras acciones, actitudes y decisiones que otros pueden percibir la presencia de Dios. Como Juan, estamos llamados a ser honestos, valientes y coherentes, dando testimonio del Evangelio en cualquier circunstancia, incluso frente a la incomprensión o el rechazo. La voz que resuena en el desierto del corazón. El desierto en el que Juan clama no es solo un lugar físico, sino también una metáfora de las sequedades espirituales, en las que muchas veces nos encontramos. Nuestra sociedad, marcada por la búsqueda de placeres efímeros y por la desconexión espiritual, es un desierto que necesita escuchar la voz que proclama la llegada del Señor. Este pasaje nos invita a preguntarnos: ¿cómo respondemos a esa voz en nuestro propio desierto interior? ¿Permitimos que la palabra de Dios nos guíe hacia la conversión y nos prepare para recibir a Cristo? Responder a este llamado implica enfrentar nuestras propias limitaciones, abrirnos a la gracia divina y emprender un camino hacia la plenitud espiritual. La revelación progresiva del Mesías. Juan señala que, aunque el Mesías ya está en medio de ellos, aún no lo reconocen. Este detalle es profundamente revelador, muchas veces. La presencia de Dios en nuestras vidas se manifiesta de manera gradual y requiere tiempo, apertura y discernimiento para ser plenamente reconocida. Cristo se revela a nosotros de formas inesperadas. En un acto de bondad, en el sufrimiento compartido, en la belleza de la creación o en el silencio de la oración. Nuestra tarea es permanecer atentos, con un corazón dispuesto a reconocerlo y a acogerlo. Como los discípulos que escucharon a Juan, también nosotros estamos llamados a seguir las pistas que nos conducen hacia el encuentro con Jesús. El bautismo, un signo de esperanza y transformación. El bautismo que Juan ofrece con agua es una preparación, una señal de que algo más grande está por venir. Este acto simbólico nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida de fe. ¿Cómo estamos preparando nuestro corazón para recibir a Cristo plenamente? La conversión es un proceso continuo. Una invitación diaria a permitir que Dios transforme nuestra vida. El bautismo cristiano, que recibimos como herencia del sacrificio de Cristo, no solo nos limpia del pecado, sino que nos incorpora a la familia de Dios. Nos convierte en hijos e hijas de un Padre que nos ama incondicionalmente. Y nos da la misión de ser testigos de su amor en el mundo. La esperanza de la promesa cumplida. La figura de Juan el Bautista encarna la esperanza del pueblo de Israel.
que durante siglos había esperado al Mesías prometido. En su mensaje resuena la certeza de que Dios es fiel a sus promesas. El Mesías está cerca, y con él llega la salvación. Esta esperanza no es solo para el pueblo de aquel tiempo. Es una esperanza que trasciende los siglos y que llega hasta nosotros. En medio de nuestras luchas y desafíos. El mensaje de Juan nos recuerda que Cristo es nuestra salvación, nuestra luz y nuestra paz. Aferrarnos a esta promesa nos da la fuerza para perseverar, confiando en que Dios cumple siempre lo que promete. La identidad como misión y servicio. Juan el Bautista no se define por títulos o roles, sino por su misión. Ser la voz que clama en el desierto. Este aspecto nos invita a reflexionar sobre cómo entendemos nuestra propia identidad. En ocasiones, nos definimos por nuestras ocupaciones, logros o roles sociales, olvidando que nuestra verdadera identidad se encuentra en nuestra relación con Dios y en el llamado que Él nos hace. Al igual que Juan, nuestra vida adquiere pleno sentido cuando la orientamos hacia el servicio a los demás y al anuncio del reino de Dios. Somos llamados a descubrir nuestro propósito divino y a vivirlo con humildad, conscientes de que nuestra identidad no depende de lo que hacemos, sino de a quién servimos. La resistencia al mensaje de conversión. Los enviados a cuestionar a Juan reflejan la resistencia que muchas veces tenemos al mensaje de conversión. Es más fácil cuestionar al mensajero que asumir la necesidad de cambiar nuestras vidas. La actitud de los fariseos y levitas es un espejo de nuestra propia resistencia a dejarlo conocido y abrirnos al plan de Dios. El testimonio de Juan nos desafía a superar esta resistencia y a aceptar el llamado a la conversión con un corazón dispuesto. Esto implica reconocer nuestras debilidades, pedir perdón por nuestros errores y dar pasos concretos para vivir una vida más alineada con el Evangelio. La urgencia de enderezar el camino. La expresión enderezar el camino del Señor no es solo un llamado a los contemporáneos de Juan, sino una invitación constante para cada uno de nosotros. Enderezar el camino implica quitar los obstáculos que nos separan de Dios. El egoísmo, el orgullo, la indiferencia. Este llamado también nos interpela como comunidad. ¿Cómo podemos ayudar a que el camino hacia Dios sea más accesible para otros? Tal vez a través del perdón, del servicio desinteresado o del testimonio de una fe viva y coherente. Nuestra misión es ser constructores de caminos que conduzcan a Cristo, no barreras que dificulten el encuentro con Él. La figura del Mesías desconocido. Cuando Juan dice que el Mesías ya está entre ellos pero no lo conocen, plantea una realidad que también enfrentamos hoy. A menudo buscamos a Dios en lo extraordinario, mientras que Él se manifiesta en lo cotidiano. Esta afirmación nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con los demás. Cristo está presente en el hermano necesitado, en el que sufre, en el que nos desafía. Reconocerlo requiere sensibilidad espiritual, un corazón abierto y una disposición a ver más allá de las apariencias. La humildad como virtud esencial. La humildad de Juan, quien declara no ser digno de desatar la correa de la sandalia del Mesías, contrasta con la tendencia humana de buscar reconocimiento y prestigio. Esta actitud nos recuerda que el servicio a Dios no es para nuestra gloria, sino para la suya. Esta humildad nos llama a evaluar nuestras intenciones. ¿Servimos a Dios por amor a Él o buscando validación personal? La verdadera grandeza, como lo muestra Juan,
radica en reconocer nuestra pequeñez y nuestra dependencia total de Dios, permitiendo que Él sea quien brille a través de nuestras acciones. La paciencia en la espera activa. El ministerio de Juan refleja una espera activa. Aunque el Mesías ya estaba presente, su misión no se había cumplido plenamente. Esto nos enseña a vivir con paciencia y esperanza, sabiendo que el tiempo de Dios no siempre coincide con el nuestro. La espera activa implica prepararnos, convertirnos y trabajar por el reino de Dios, confiando en que su plan se cumplirá en el momento perfecto. Es una invitación a no desesperarnos cuando los resultados no son inmediatos, sino a mantenernos fieles, seguros de que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. La universalidad del mensaje de salvación. El mensaje de Juan trasciende los límites de su tiempo y lugar. No es solo para los judíos de su época, sino para toda la humanidad. El Mesías que anuncia no viene solo para unos pocos, sino para traer salvación a todos los que lo reciben. Este aspecto nos desafía a vivir nuestra fe de manera inclusiva, abriéndonos a quienes son diferentes de nosotros, y trabajando por un mundo donde la justicia, la paz y el amor sean realidades tangibles. La salvación es un regalo universal, pero requiere que colaboremos activamente en su realización en nuestro entorno. La dignidad del servicio a Cristo. Finalmente, Juan expresa su indignidad ante el Mesías. Yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Esta imagen, tomada de una tarea reservada a los esclavos, subraya la grandeza de Cristo y la humildad de Juan. A pesar de su importante misión, Juan nunca olvida que él es solo un servidor. Este reconocimiento de la grandeza de Cristo nos llama a valorar nuestra relación con Él. Servir a Cristo no es una obligación pesada, sino un privilegio inmenso. Como Juan, debemos asumir nuestro papel con humildad, recordando que nuestra vida cobra sentido cuando la entregamos al servicio del reino de Dios. Oremos. Señor Jesús, tú que vienes a nosotros como el Mesías esperado, ayúdanos a reconocer tu presencia en medio de nuestras vidas. Enséñanos a ser humildes como Juan el Bautista, a renunciar a nuestro orgullo y a señalar siempre hacia ti. Que podamos ser una voz en el desierto, anunciando tu amor y preparando el camino para que otros te encuentren. Danos la gracia de convertirnos cada día, de enderezar nuestros caminos y de abrir nuestro corazón a tu luz. Haznos conscientes de que servirte es un privilegio, y permítenos hacerlo con alegría y entrega. Amén.